¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Søren Kierkegaard. Kierkegaard fue un gran filósofo danés que nació en 1813 y murió en 1855. Una vida corta, pero muy fructífera en el sentido de que escribió muchos escritos de filosofía, de teología y también artículos periodísticos. Había estudiado Kierkegaard teología en su ciudad natal, en Copenhague, y luego en Berlín. Había seguido también los cursos de Schelling. Era un gran lector. Podemos decir que realmente las explicaciones de Schelling, la filosofía de Schelling, que era un idealismo, no le convenció al propio Kierkegaard porque consideraba que no solamente la filosofía schellingiana, sino también la de Fichte y la de Hegel, pues eran, diríamos, conceptos demasiado abstractos, prácticamente casi ininteligibles, y no le convencían. Él quería una filosofía más unida a los sentimientos, a las emociones, a los absurdos que podíamos observar en la propia existencia, en definitiva, una filosofía más unida a la vida cotidiana, podríamos decir. Y eso no lo observaba en el idealismo tanto de Schelling como de Fichte, como de Hegel y de otros. Podemos decir también que todo su pensamiento es una reacción contra el idealismo también y contra la religiosidad formalista de la Iglesia oficial danesa y su teología dominada por el hegelianismo. En ese aspecto, frente a los ritos y las formas, él consideraba que había que vivir la propia experiencia religiosa y en ese sentido, en sus escritos, como Temor y Temblor y otros muchos que él escribió, pues aparece todo el problema de lo que supone la vida para las personas, la forma de vivir, cómo sentir, cómo tomar decisiones en la vida, y siempre estuvo Kierkegaard atormentado por distintas decisiones vitales que tenía que tomar y de las que en muchas ocasiones dudaba. Tenía también una gran capacidad para escribir libros con una profundidad realmente increíble y además era un gran virtuoso de la escritura. Fue criticado por sus coetáneos en Dinamarca, en Copenhague especialmente, y él respondió a esas críticas de una manera furiosa en algunos casos, con otros escritos, negando las acusaciones. Y en ese sentido, pues él defendía una religión cristiana más profunda, diríamos, más basada en la propia realidad de la vida y no solamente en simples conceptos abstractos como pensaban otros religiosos de la época con los que él tenía contacto y relación epistolar en algunos casos, leía sus libros, sus artículos y generalmente no estaba de acuerdo con ellos. En ese aspecto hoy se conocen muchos más detalles de la vida, de la personalidad de Kierkegaard y también de sus cartas, de cómo interpretaba la vida. Recientemente pues, ha salido publicado un libro bastante extenso, muy extenso diría yo, sobre la vida de Kierkegaard, de Carlisle, y realmente pues, ahí se ven todos esos detalles que acabo de mencionar. Por otra parte, Kierkegaard desarrolla su pensamiento en nombre del valor del individuo y de una fe personal y trágica. Efectivamente, porque la vida, en cierto sentido, para él era trágica, en el aspecto de que al final tenemos que desarrollar la vida siendo conscientes de la mortalidad, cosa que no le sucede a los animales. En ese aspecto también hay que decir que se considera a Kierkegaard como uno de los antecedentes del existencialismo del siglo XX. De hecho, podemos decir sin ninguna duda que es el fundador del existencialismo, ya en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo en la que vivió aproximadamente. Por otra parte, también se pueden nombrar las categorías fundamentales del pensamiento de Kierkegaard, que son las del individuo existente y sus posibilidades. Para él, lo único real es el individuo, el singular, lo más opuesto posible al infinito o al absoluto, o al yo o la razón o idea de los idealistas. En ese sentido es lo más contrario a lo que proponía, por ejemplo, Hegel, el gran filósofo idealista prusiano, que fue el que tuvo más auge y más importancia en la primera mitad, por lo menos hasta 1840, 40 y pico, en el siglo XIX. En ese aspecto podemos decir que realmente también Kierkegaard se contrapone a la masa anónima y al pueblo. Y en este sentido podemos decir que este filósofo danés, Kierkegaard, no simpatizaba con los ideales revolucionarios y democráticos del siglo XIX, porque para él lo fundamental es que el individuo, el sujeto, el ciudadano, se encuentra solo ante sí mismo y ante Dios. Y en ese aspecto tiene que tomar decisiones que van a ser fundamentales para toda su vida.
él mismo tuvo que tomar decisiones que para él supusieron pues un gran dolor, un gran sufrimiento, y eso él lo expresaba en sus escritos, en sus libros también, de forma muy elegante, muy profunda, muy matizada, pero donde aparecen las contradicciones de la vida en toda su plenitud. En los escritos del propio Kierkegaard fue un gran filósofo y un gran escritor en ese sentido. Por otra parte, también pues, realmente él considera que las alternativas de la vida no se dejan reconciliar en una síntesis dialéctica. Para él, para el propio Kierkegaard, las contradicciones de la vida son insolubles, insolucionables, podríamos decir, al contrario de lo que pensaba Hegel, que sí se podían resolver, según Hegel. En ese aspecto, él considera que es verdad que hay posibilidades en la vida, pero esas posibilidades no las podemos cumplir todas, no las podemos llevar a la práctica todas, porque somos seres finitos y la finitud también es algo esencial para entender la vida humana. En ese aspecto, desde la perspectiva de Kierkegaard, el singular siente pues, que reposa sobre la nada y que sin embargo tiene que elegir algún tipo de vida. Por supuesto, ahí aparece la idea de Dios, que puede ser lo que nos salve de esa nada, de alguna forma. Elegir, por tanto, tiene que ser en el mundo, lo cual le provoca una angustia. Y elegirse a sí mismo también le angustia al mismo Kierkegaard, lo que le provoca la desesperación, que es la enfermedad mortal. Podemos decir también que la filosofía de Kierkegaard es una filosofía religiosa, fundamentalmente, o más exactamente una filosofía de la fe, podríamos decir. La fe salva al hombre de la desesperación, ya que es un arriesgado salto hacia Dios en quien todo es posible. Este hombre o esta persona, este sujeto, solo ante Dios, y que no es sino una relación que se relaciona consigo misma, contrasta profundamente con el hombre entendido como conjunto de relaciones sociales, como es el caso, por ejemplo, del marxismo, que es un materialismo ateo, y también de Feuerbach, que también es otro materialista, que Feuerbach dice que Dios es una proyección del hombre que está, diríamos, estructurada según los grandes atributos, y en ese sentido es una proyección de las grandes cualidades del ser humano que se transforman en la divinidad. Y por tanto, tanto para Marx como para Feuerbach como para Engels, no tiene sentido hablar de un Dios ni de una vida después de la muerte. La inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos, tanto para Marx como para Engels, como para Feuerbach, que son filósofos materialistas, opuestos a lo que plantea no solamente Hegel, Fichte, Schelling, sino también el propio Kierkegaard, consideran que no hay esperanzas en la existencia de Dios, porque Dios no existe, es un invento de los hombres, como dice Marx, es el opio del pueblo. En ese sentido, los planteamientos de Kierkegaard profundizan en la significación de la vida y por lo tanto diríamos que el existencialismo de Kierkegaard es un existencialismo religioso y a la vez vitalista, porque exalta el valor de la vida en relación con lo divino. Y de alguna manera también podríamos entender que el hombre, en cierto modo, se aproxima a lo divino cuando se relaciona con Dios y cuando tiene fe en Dios también. Por tanto, es otra forma de desarrollar una vida más plena, más profunda y sobre todo más unida a la realidad. En ese aspecto diríamos que él se fija en lo concreto de las cosas que pasan todos los días y aunque él sabía, por supuesto, especular y razonar con conceptos abstractos de forma maravillosa, pues considera que lo fundamental es tener esa relación con lo divino y sobre todo pensar cómo debemos imitar a Dios, imitar a Jesús de Nazaret, podríamos decir, pero de una forma real, efectiva, no solamente a través de oraciones, ritos y símbolos, porque para él eso es insuficiente. Lo que realmente es suficiente es imitar el modelo de vida que nos dejó Jesús de Nazaret. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.